Lo voy a hacer un poquito de memoria, con alguna notilla que tengo. Y presenté una proposición de comunicación hace un par de años a un congreso de médicos y las farmacéuticas que se reunían en Barcelona, de estos que van 500.000, 2.000 personas así de medicina y se reúnen después, me parece que un transatlántico que sale de Barcelona, tiene unas fiestas enormes, y envié una propuesta para una comunicación póster, algo como las investigaciones filosóficas de Wittgenstein podrían, hablo de memoria, repercutir sobre los tratamientos en oncología. Me la rechazaron. Fue una pena. Lo intenté de nuevo en un congreso de técnicos químicos de agricultura y tal, en Andalucía, en el sur de España, con una propuesta carnapiana, de Carnap, el Círculo de Viena, Carnap, y la crítica a las proposiciones en las que se vierten los enunciados de los sistemas agrícolas. Me la rechazaron. No pude ir al congreso. En los congresos de filosofía, hablar de filosofía en ocasiones, vamos a muchísimos, Nicanor, que conoces, y me da en ocasiones la impresión de que somos como lo que antes se decía, con todo respeto a todo el mundo, la mujer de moral distraída, el hombre, si queréis, de moral distraída. O sea, que nos tratan como papá, y se dice cada cosa en términos muy técnicos, que a mí me da la impresión de que la filosofía, precisamente el juicio crítico que mencionaba el profesor, no lo encuentro por ningún lado, y encuentro demasiados datos, y siempre me viene a menudo me viene a la cabeza lo que dijo Ortega, aquello de dejémonos de tanto conocimiento, digamos, que está muy bien, empírico, de datos o lo que queráis, de teorías de todo tipo, y cuando hagamos filosofía tratemos de comprender la idea. Eso es muy simple, es como era el regalo, bueno, la expresión exacta de Ortega no la recuerdo, el regalo que hace el filósofo al público o al resto de personas, si queréis, también que seamos especialistas, es precisamente la comprensión, no la erudición. Estamos llenos de erudición de la filosofía de la ciencia y de la tecnología también. Claro, yo encuentro que este título de inteligencias artificiales es interesantísimo, pero es un congreso de filosofía, iberoamericano, de filosofía de la ciencia y de la tecnología. Ciencia y tecnología está bien. ¿Y filosofía? Entonces, mi cuestión, básicamente, el título es que ya ni lo recuerdo, lo tendría que mirar en el programa, ¿no? Cómo tratar o educar o enseñar los aspectos cualitativos. Con eso me refiero básicamente a la filosofía, pero si queréis a otros temas que no están vinculados ni a las ingenierías, ni a las ciencias, ni a la matemática, sino a conceptos, básicamente los filosóficos, a la hora de enseñarlos, pero utilizando tecnologías, TICs y sobre todo la inteligencia artificial hoy en día. ¿Qué pregunta? ¿Cómo vamos a tratar mejor? Es una cuestión simplemente, es casi fenomenológica. Y claro, ya sabes que yo de fenomenología, como hobby me interesa, pero jamás me he dedicado a ello, a provenir de la filosofía analítica. ¿En qué mejora las nuevas tecnologías? ¿En qué mejoran en una clase de grado o de secundaria, más o menos, donde podamos hablar de filosofía cuando estamos ante los jóvenes? ¿Qué ganamos a la hora de tratar de explicar o de comprender, que ellos comprendan qué quiere decir el eidos de Husserl? O de qué estamos hablando cuando tratamos de distinguir la referencia y el sentido en alemán, Bedeutung, en Frege, por ejemplo. O qué queremos decir precisamente cuando hablamos del juicio estético en la tercera crítica de Kant. El juicio realmente, cuando hablamos del juicio, podemos vertirlo todo en datos y datos, modelos, LLMs, cómo obtenerlo. Cogemos a los más jóvenes, les decimos, mira, utiliza este sistema, ahora proyéctamelo de esta manera. Ha mejorado la comprensión de aquel texto que teníamos antes, o esos pocos textos, pero muy concentrados, no dispersos, y empezamos a debatir al respecto. Esta pregunta me la hago yo, pero se la hizo Heidegger en el 46, Carta sobre el humanismo, y retoma Sloterdijk en el 99 cuando dice, de nuevo, ¿tenía razón o no Heidegger? ¿Ha muerto la cultura de las cartas? Heidegger lo que ya nos dijo entonces y después en la cuestión sobre la técnica fue que
el último paso de la filosofía, el siguiente pero último, la última fase, es la cibernética. Parece que lo estamos viendo, es decir, las nuevas tecnologías, todo lo que va a ser el tratamiento. Y olvidémonos ya de la filosofía. Sloterdijk lo plantea, en vez de hablar de cibernética, de la primera, la segunda, etc., lo plantea en el año 99 en las normas para el parque humano, que tanto alboroto montó, lo plantea para el caso actual. Realmente el pensamiento, lo que es la filosofía, se está transformando con las nuevas tecnologías. Estamos haciendo una filosofía de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, o es a la inversa. Es una inteligencia artificial que está cambiando la noción de filosofía como tal. Yo me temo, además es algo que le doy vueltas, vinculándolo siempre a la educación, a la enseñanza, sobre todo a la enseñanza con los jóvenes, cuando queremos tratar de entender esto, que cuando Heidegger plantea, Sloterdijk lo retoma, en el siglo XX, ya en el XIX, pero en el siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se han acabado las cartas, y las cartas se referían a los libros, básicamente, al hablar en seminarios, al dar las clases. Y esto ha durado 2000 y pico años hasta mediados del siglo XX. Empieza a cambiar, radio, televisión, la teoría crítica, empieza también a criticar estos nuevos medios de comunicación, pero hoy en día nos encontramos con un problema de este tipo. Podemos, como en la novela El intuicionista de Colson Whitehead, ¿no?, que estaban los empiristas y los intuicionistas en Nueva York, y se dedicaban a evaluar ascensores. La cultura de los ascensores, los intuicionistas sabían si un ascensor era bueno mirándolo, tratando de captar, y los empiristas los que medían todo. Pero este era un debate tradicional, de empiristas, gente que recurría más a la intuición. Hoy en día en filosofía se habla de la filosofía experimental y la filosofía más tradicional. La experimental es la que se llama así, filosofía experimental, de este movimiento que lleva unos 20, 30 años, quiere recurrir a encuestas, datos, ¿no?, que es la noción de pensamiento para un joven. No me digas nada, no me digas algo que tú intuyes. Vamos a hacer una encuesta, como se hace en sociología, etcétera, con gente de distinta edad, distinta raza, distinto peso, distinto color, distinto tal, lo más variado posible, otro grupo de control. Hacemos, pensamiento es lo que sale de aquí. Ya lo vamos haciendo cada vez más empírico. ¿Qué pasa? Que con el paso que damos hacia las nuevas tecnologías, estas ideas que tratábamos antes en ese debate, si partimos de Platón o antes, desde los presocráticos, hasta el siglo XX, se debatían de una forma que requería de la presencialidad, en cierto modo. Es cierto que después en la enseñanza, la educación, esto cuesta, pero mejorará esta enseñanza todo esto. Yo al profesor me parece estupendo todos los datos, pero a mí me parece algo muy, muy difícil de obtener si pensamos en la educación no solo de centros académicos superiores muy avanzados, sino de universidades normales. Nuestra universidad, la mayoría de las universidades, y ya no digamos centros de secundaria con más problemas de atención con los alumnos. O sea, si vamos a las prácticas reales, a la hora de tratar de enseñar lengua, matemáticas, cuestiones más o menos matemática sería cuantitativa, que no sean técnicas, que el futuro, el interés que puedan tener los alumnos va a ser difícil de captar. ¿Cómo vamos a atraerles realmente con estas tecnologías? ¿En qué estamos convirtiendo entonces la enseñanza educativa? Yo creo que hay un cambio radical. Estamos pasando de enseñar una filosofía como se entendía en este sentido de las cartas, a convertir a los alumnos, porque nosotros nos estamos convirtiendo en ingenieros de planteamientos educativos, de enseñanza vía técnicas a la hora de utilizar determinadas tecnologías en la medida en que los conocemos, porque son tantas y cambian tan radicalmente que hoy en día estos híbridos, ¿no?, estas complejidades que hay entre la técnica y el humano, decir que al final decidimos nosotros, yo no estoy tan seguro, y menos mirando a corto plazo. No ya a largo plazo, a corto plazo, 5 o 10 años. La mayoría de los sistemas, la evaluación que se nos plantea, preguntaba, ¿queda algo? Si no la evaluación oral, la evaluación oral hasta cierto punto da un trabajo que es muy personal. No sé, la escritura, ¿quién se fía de la escritura del alumnado hoy en día? A la hora de evaluar. ¿Quién se
Sí, bueno, pero me refiero, incluso estando bien escrita, con el ChatGPT y todos los sistemas técnicos modernos, ¿quién se fía de que sea realmente algo propio? Aunque haya una intención de copia, utilizando ya todas las nuevas tecnologías. ¿Quién se fía de las presentaciones que se hacen con sistemas técnicos? Que no sea casi una evaluación, un examen oral. Bueno, en Italia me parece que la tradición de la oralidad es bastante fuerte todavía. Hacer los exámenes de forma que tú puedas juzgar, pero juzgar incluso en el sentido más vinculado al derecho, a la judicatura, preguntar, indagar, buscar las cosquillas a la persona para saber si sabe. Yo ya no les pido jamás trabajos. Y la evaluación de los textos que leen las tienen que hacer oralmente en clase. O sea, ya me niego. Bueno, este tipo de cuestiones las que me preocupan, porque creo que la propia exposición y enseñanza de la filosofía se está viendo modificada radicalmente por las nuevas tecnologías. Es decir, la filosofía, y creo que casi todas las disciplinas, estamos enseñando como técnicos a nuevos técnicos del uso de datos de distintos programas. ¿Qué prompt utilizas cuando pides algo, ¿no? ¿Qué solicitas? Cuando utilizas no las redes, el ChatGPT, sino redes sociales más amplias o motores de búsqueda, etc. ¿Qué datos vas a utilizar? Esto, desgraciadamente, también genera sus problemas. Aunque sean estos ensamblajes, estemos vinculados en ellos y cada vez más, desde un punto de vista ontológico, si queréis, típico de los últimos, bastante habitual ya en las últimas tesis de la filosofía de la tecnología, de la ciencia y la tecnología, es decir, somos seres híbridos, ensamblajes, que diría el filósofo mexicano Manuel de Landa, o la americana Catherine Hayes, o las posthumanistas, nuevos materialistas, Bareilles y demás, estas formas de que la hibridación se va dando, pero se da de una manera o de otra, mejor o peor, y podemos tomar parte en ella a veces. Los materialistas, a veces ese juicio no es tan claro y se nos impone más el juicio tecnológico. Pero no, a ver, lo llamo juicio entrecomilladamente. Cuidado, porque esta otra parte ya va dominando. Y además, la voluntad. Tendremos que tener una voluntad constante, ¿no? Con mucha energía económica, con mucho dinero, para decir, señor profesor, usted tiene 10 alumnos, no 60, como tenemos hoy en día en filosofía de la ciencia. 60 alumnos en filosofía. Nunca lo había visto cuando estudié, pero es incómodo. Aunque no vayan 10 habitualmente, tener 50, 45, realmente no es fácil en la universidad. Partir clases así, si quieres, fijarte en el juicio. No sé en la secundaria cuántos alumnos habrá, pero tienen menos interés, los que se quieren especializar. Bien, esta hibridación, esta mezcla entre, por llamarla de algún modo, hibridación en sentido serio, que no es una combinación simplemente de humano y máquina, no sé, el vivo simple, sino sería toda la mente distribuida, todos estos temas que se suelen plantear hoy en día, ¿no? La tecnología distribuida, bien distribuida, y la parte humana también bien distribuida. Desde un punto de vista epistemológico, yo lo que planteaba aquí, y era solo un ejemplo de todos los temas que venía trabajando últimamente, y dije, bueno, para plantearlo, puede generar algunos problemas que en algunos de los puntos del profesor ya se percibían o se veían claramente. Problemas que tienen que ver, en este caso, con esta agencia híbrida, pero básicamente problemas que se llaman problemas epistemológicos, al fin y al cabo, de conocimiento, ¿no? Entonces, lo que más me interesaba era mencionar algunos, porque se llevan estudiando 5 o 7 años de forma clara y están vinculados con los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas generativos. Hoy en día, machine learning, el aprendizaje de las máquinas puede generar un problema, y la recuperación de información de Internet es muy correcta, pero claro, todos los datos que se recogen hoy en día no solo son información proposicional que recogemos de textos de Internet, sino una recogida ingente, infinita casi, de datos de las máquinas, en cualquier lugar, en una nevera, en un televisor. Los televisores además se hacen incómodos hoy en día. Pones y respóndame usted a esto con el cartelón ahí. No quiero responder, lo quitas, y además te amenazan con si lo quitas, si no lo acepta, tendrá que pagar
yo no sé si me pagan o no, porque a veces le doy que no me ha llegado en la factura, das a la cafetera y tienes datos. Vamos a tal, en el ascensor hay datos. Si abre el pobre, enciende la radio, tienes datos, los canales, toda la serie de datos que se acumulan y son datos que también tenemos que incorporar a la inteligencia artificial. Pero no solo la inteligencia artificial, sino todos los sistemas algo más clásicos quiere decir, pues 3-4 años atrás, que se utilizaban en las escuelas, en las universidades y se siguen utilizando. La entrada por información cuando queremos que alguien nos escriba mínimamente, si tenemos una buena redacción, algo como un esquema de artículo, o en el doctorado mismo, para que sepan cómo se escribe en filosofía, sobre todo en filosofía, etc. Tienen que entrar vía búsqueda de información, y esa búsqueda de información que decía el compañero de que ahora tenemos acceso a miles y miles de documentos que antes teníamos que ir a la biblioteca. No creo que tengamos acceso a miles y miles. Tenemos el mismo acceso, solo que la libertad de elegir. Pero estamos dando por hecho que de antemano sabemos a cuál sí. Pero si nos situamos ya en la tecnología, no tenemos ni idea y no podemos acceder a miles y miles de textos a no ser que vivamos como Matusalén. Bastantes más años o muchas vidas, no tenemos acceso a miles, no podemos leerlos. ¿Cómo los leemos? Gracias a la IA con, ¿cómo se llama? El L tal, el que nos resume los textos, o lo notamos a los alumnos, me lo ha resumido tal. Si hacéis las pruebas con los resúmenes de este tipo, a veces están bien, pero a veces son horribles. Y aunque esté bien, tú luego te des el artículo, haces la prueba y la sensación no es la misma. Sé que esto suena como muy psicológico, metafísico, pero tú te des un artículo del que gozas de un buen autor, un buen filósofo, una buena filósofa. Coges después, resúmemelo bien, con cualquier sistema este de No-Wood y demás. Te lo resume y dices, es correcto. Pero cuando me leo el resumen, estoy volviendo a hacer industria. Si hacemos industria, industrializamos la filosofía, y no digo que de antemano no se estuviese haciendo, pero claro, el grado, la cantidad, no era lo suficiente como para poner en peligro esto. Hoy en día sí, como para transformar el hecho de hacer la filosofía. Entonces, ¿creéis que dentro de 10-20 años podremos hablar sobre temas sentados con jóvenes de 20 años, de 18? Si queréis pongamos 30 años, cuando la percepción de todo para ellos sea completamente distinta. Todavía tenemos un eslabón de enganche, que todavía conocen cosas materiales y demás, pero cuando ya para ellos todo sea bajarlo, los libros, que ya los libros los miran como todos un PDF, pero un PDF ya empieza a sonar anticuado, PDF, entonces ya los libros nos estamos perdiendo el poder decir, siempre ha sucedido esto. Lo que es no tener lo que dicen es que no. Hasta el año 46 no sucedió esto. Variado, claro, la imprenta, pero cualitativamente se adecuaba bastante bien a nosotros. A partir de este momento creo que no. Bueno, para no meteros demasiada turrada, 3 problemas epistémicos que se pueden plantear, pero hay muchísimos más, simplemente es una serie de menciones. El aislamiento epistémico que se puede generar cuando tratamos de estudiar filosofía o cualquier otro tema a la hora de acceder mediante tecnologías de este tipo. Y muchos de los elementos nos ha comentado el profesor. El aislamiento de grupos cuando la información empieza a generar cámaras de eco, chambers, y entornos de conocimiento interesado basado en ocasiones en sesgos de confirmación. Este aislamiento epistémico puede hacer que un autor como, por ejemplo, pienso en alguien conocido, Popper, estudiemos a Popper, un filósofo de la ciencia siglo XX, o estudiemos a Bertrand Russell, o estudiemos a Hannah Arendt. Si el conocimiento que se distribuye utilizando las nuevas tecnologías, tanto los textos a los que vayamos a recurrir como, porque no solo la ChatGPT con los textos, es que es toda la información a la que vamos a acceder con la búsqueda, se empieza a aislar epistémicamente porque el profesor tiene también un sesgo, o no lo tiene, empieza a generar una cámara aislada de conocimiento en el cual, y esto sucede a menudo, y ayer lo hablaba con Belén Lastra, una de las organizadoras, solo que no pasa con Popper, precisamente sería el que quedaría fuera, empieza a haber como gustos no justificados, sesgados por unos autores y no por otros, en los que las propias tecnologías, si tú ya utilizas, porque alguien te lo dice, algún término, están los anzuelos.
Y como se retroalimenta, sabemos que la información es igual que los teléfonos móviles con la publicidad. En la enseñanza mismo el modelo publicitario se puede aplicar. Es decir, dices Popper, vos luego a buscar a Popper y a la publicidad sobre libros de Popper, sobre tal, y se crea toda una red en torno a Popper. Tú hablas con tus amigos o ven, estás vinculado a este amigo, a esta amiga, le envían lo de Popper y nos convertimos en grandes popperianos. Imaginamos. Ayer lo hablaba con Asta porque me decía, hay una tendencia en el País Vasco también, hoy en día ha vuelto, puede ser interesante, yo ya pero de golpe y porrazo parece que Marx nació ayer. Y te vienen y, porque usted Marx no, ¿cómo que Marx no? Que Marx no nació ayer, ni siquiera en el siglo XX. Erais un poquito jovencitos cuando nació, pero te miran como, a ver, ¿de qué me estás hablando? Preguntas, rascas un poquitín y saber, pero en nuestra facultad, por ejemplo, se ha generado una especie de cámara y da la impresión de que se confirman entre ellos mismos de que es en filosofía política lo más importante. Es más, la filosofía política como tal, decía la Universidad de Oviedo, hacía una especie de encuesta y quedábamos los filósofos de la ciencia y de la tecnología casi en último lugar. ¿Por qué? Habría que estudiarlo. Generalmente son disciplinas o en las que se exigen más o yo qué sé, no sé por qué decirlo, pero el interés en principio es un interés que podría ser importante. Bien, esto tiene que ver el aislamiento epistémico en ocasiones con el desconocimiento, con todos los mecanismos, los algoritmos, y claro, la defensa de un aprendizaje, usted decía, educarse, saber más, prepararse, evitar la ignorancia, la metodología respecto a los algoritmos y las tecnologías está muy bien, pero ¿y cómo lo hacemos si realmente no interesa o no se puede enseñar o no llega o no hay dinero para ello? Es decir, la mayoría es necesario saber todo respecto a los algoritmos, pero incluso si lo fuera, ¿sería realista tener conocimiento de cómo funcionan desde un punto de vista epistémico? Y digo epistémico porque es a partir de ahí de donde van a surgir las creencias, porque las creencias es el conocimiento con la que los alumnos se van a mover. Si estamos en un contexto, por poner un ejemplo, en el que todo el mundo crea una serie de autores que afirman determinadas cosas, estos autores, imaginemos que por lo que sea se las creen. El ejemplo que lo ponía ayer con John a la hora de preguntarle que la Tierra es plana. Se lo creen, son sinceros, éticamente, moralmente son honestos porque lo proponen, pero epistémicamente tienen un conocimiento, digamos, equivocado si lo comparamos con... Pero en su contexto, si se crea una cámara de eco, no están equivocados. ¿Qué hacen esos alumnos? Sería algo como pensamiento sectario. ¿Cómo distinguimos cuando hablamos de pensamiento sectario y no sectario? Claro, para muchos en entornos donde se mueve muchísima más gente que la filosofía, por ejemplo, el marketing, comercio, etcétera, muchísima más gente que nosotros, algunos de nuestros temas son raritos. Estar estudiando a Wittgenstein que te diga la pala, y cuando la pala finalmente toca roca, déjalo. Y se acaba, y no explica nada más. Y decimos cosas sobre Wittgenstein, las leemos, y notamos que hay algo interesante en ello. Cuando dice el realismo tiene su punto, epistemología, tiene su puntito, tiene algo que se puede defender, se lo explicas a alguien de otras disciplinas, incluso de matemáticas, y os pagan por eso. Viene a defender algo así. Cuidado con estas cámaras, porque pueden ser cámaras consistentes internamente, pero que no necesitan de la adecuación empírica o de la verdad. No tienen por qué necesitar. Con la masa crítica suficiente. La política actual, al norte de aquí, bueno, al norte de México, digamos, y en otros países se está moviendo en ese contexto. Hay cierta coherencia, que yo sepa, en los años 40, 30, 40, gente coherente, pero que bastante coherente, digamos, en términos políticos. ¿Importaba la verdad o no verdad del resto? Cuando comparabas las barbaridades que decía con el mundo, ¿a quién les importaron? La cuestión era que era coherente. No decía un día, los judíos son malos, y al día siguiente, bueno, no tan malos o buenos, ¿no? Se mantenía, era un señor. Cuidado, como verlos en mundos cerrados solo conceptualmente, lógicamente. A esto también las tecnologías nos pueden llevar. Algo que sea consistente se puede generar, la consistencia, más o menos en términos generales, sin pensar en Godel. Otro problema epistémico es el de la desconfianza epistémica.
usted sabe más que yo, respecto a la minería de datos, la elección de datos para lo que queremos en las hipótesis que hagamos a la hora de enseñar a los y las chavalas, pues hay que tener muy en cuenta que no se puede hacer esto. Por mucho que tú seas del Real Madrid y el otro del Barcelona, no vale decir que para lo bueno te interesa una cosa, para lo malo coges otros datos para criticar al contrario. Eso sería la minería de datos, ¿no? Las disonancias no solo cognitivas, sino disonancias entre lo que las tecnologías nos permiten acceder a ellas y después lo que pasa en la realidad. Esos mundos que se crean aparte, en los cuales tienes una creencia, pero cuando te enfrentas a otros grupos, si te enfrentas y no quieres estar aislado del todo, chocan. Entonces dices, tu creencia, la supuesta realidad empiezan a chocar y se crean radicalismos sectarios. No quieres aceptar. Entonces las tecnologías, las nuevas tecnologías sobre todo, pueden profundizar en esto. Todos los criterios típicos epistémicos pueden saltar por los aires. La justificación, la fiabilidad, si no se tiene en cuenta entornos más abiertos, otros autores, contrastabilidad a la hora de enseñar, y de enseñar filosofía. Pensemos en filosofía, en algo que no puedes acceder directamente a información empírica. Y por último, una excesiva subjetivización, en el sentido de que cuando las tecnologías crean perfiles, avatares, perfiles personales, que son como una segunda figura, un segundo perfil, corremos el riesgo de subjetivizar demasiado la información. Sería como si ChatGPT captara los patrones que tenemos de uso cuando le pedimos con los prompts o con las solicitudes que hagamos de información, nos captase qué queremos, como hacen los teléfonos, y nos llevara constantemente hasta que creamos un perfil, o crea un perfil que es muy subjetivo, un avatar, y todo lo que nos vaya a dar, la información que nos vaya a dar, esté muy adecuada a lo que realmente queremos y habitualmente pedimos y manejamos. Entonces, la confirmación sería cada vez más y más y más, hasta que llega un día que, pero no habría juicio, pero no habría pensamiento con juicio en el sentido del juicio humano. Por eso yo tengo mis dudas a la hora de decir que el juicio humano manda. Y pues no sé, los sesgos, obviamente ya los ha mencionado, hay muchísimos otros temas que son importantes. Por lo tanto, la cuestión clave que preguntaba o que bueno, me interesa en parte, sobre la cual hay que trabajar, dentro de este contexto de ensamblaje y de hibridación entre tecnologías y seres humanos en serio, en los que el ensamblaje y la hibridación no significa que nos combinamos con ellos, pero yo como ser humano tengo la última palabra. No, a veces no, o nunca, o seremos esa especie de cibor, de mezcla, de combinación, que no va a permitir que el ser humano como tal lo sea, va a tomar decisiones que probablemente sean muy distintas a las actuales, y en ese sentido podemos plantear cuánto queremos tratar cuestiones vinculadas con la filosofía, que son completamente cualitativas. ¿Podemos seguir con el viejo modelo o tenemos que hacerlo ya en función de datos? Pero si trabajamos con datos y perdemos el juicio en ese sentido, la intuición. Estas cuestiones quedan como claves. Cuando Deleuze sale y empieza a dar una charla y dice el pliegue, y todo el mundo se queda ahí, empieza a estirar del pliegue, y dice, bien, era un tipo un poco raro, pero era esa forma de hacer filosofía, el Guattari también, pero era Deleuze y otros autores, no digo que no. Es el pliegue, ¿no? Lo que no tenemos son rupturas, y no nos ordenamos así, sino que en pliegues empiezas a captar algunas cosas que son que hoy en día muchos filósofos ontólogos de la tecnología, Yui, chino y demás, lo captan, dicen, es la forma de escapar un poquitín de la rutina tecnológica, y el que esté todo según datos. ¿Por dónde escapa lo propiamente humano? Por las aristas, en ese caso por los pliegues que rompen un poquitín con el dato, los modelos, que las tecnologías los tenemos muy cuadrados, algoritmos que siguen unas pautas. Por ahí podríamos escapar. Esa forma de entender, de que puedas captar una idea cuando un señor, en ese caso, te dice unas cosas tan raras, o todos los ejemplos que pone Catherine Hayes,
lo impensado, Anzot, cuando habla de cognición, conocimiento, conciencia. Las máquinas no pueden, las cucarachas no tienen conocimiento, pero tienen cognición. Habrá máquinas que con esta hibridación puedan llegar a tenerlo. Bien, son ideas que tenía en mente, terminaré aquí, y que a su vez tendría mucho que ver con la pregunta que ha hecho la señorita o señora antes sobre posthumanismo, el transhumanismo, el modelo que podemos seguir a partir de las críticas que se han realizado a todo esto y que hoy en día están tan en auge. Y un poco yo creo que ahí la cuestión estaría muy vinculada a qué noción de hibridación, que son muchas. Y Merari la mencionaba, pero era solo una mención, es que son muchísimas. Que hablar de y que luego hay dos polos, no hay dos polos, que son los ensamblajes. Por eso mencionaba al mexicano de Landa, que me parece que en México no se lo conocerá mucho, pero en España nada. Menos un alumno que empecé a leerlo y dije, este señor, pero no está, él trabaja en Estados Unidos, ¿no? Hace muchos años me parece. Pero bueno, no está mayor, no crees. Y tiene muchísimos libros, casi todos en inglés, se ha traducido alguno, como la teoría de los complejos, o complejidades, o sistemas complejos, ¿no? Y es muy interesante, pero lo fundamental es esta comprensión del ensamblaje y de la hibridación. Si queremos, yo creo que ahí sí rompemos, y esta ruptura hace que, o puede hacer, o al menos es lo que yo, de una manera muy modesta, proyecto, o trato de proyectar y de ver que la filosofía no va a ser lo mismo, tenemos que respetar muchísimo esas locuras, eso de tratar, no tan sistemáticamente. Es que cuando yo veo listas tan ordenadas, y antes estaban muy bien, digo, si eso ChatGPT te lo hace en 2 minutos, hoy en día tú, Popper, brum, entras en un buen ChatGPT que pagues, claro que también la cuestión económica está ahí, si no pagas tienes un ChatGPTito. Pues el ChatGPT bueno, dice, explícame un poquitín lo de Popper, brrr. Es que ayer lo decía John Rueda, no sé qué pregunta le hizo al DeepSeek chino, le hizo un artículo, le dijo, un artículo sobre tal, bastante bueno, le dijo, no esto, pero de notable, coges un alumno y te lo entiendes. Todo escapar de eso, es buscar la pregunta a los nuevos sistemas de inteligencia artificial que se haga la más difícil posible. Eso sería lo más humano, creo, que podríamos encontrar propiamente humano. ¿Qué es realmente, por dónde podemos escapar? Y en ocasiones eran estas locuras en las clases que antes, bueno, si alguien se pasa a hacer payaso, pero si son interesantes. Y en esto yo lo reconozco que siempre he sido, o de joven era antifilosofía francesa, no anti, pero no me interesaba tanto, creo que es realmente una línea interesante, ¿no? Trabajar ese tipo de cuestiones. ¿El tiempo? ¿Pasado ya? Ya. ¿No avisan? ¿Podemos hacer preguntas? Bueno, creo que por cuestión del tiempo vamos a prescindir de las preguntas. Vale.